Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Foro 506. Esta noche me siento muy feliz en realidad de poder conversar con el invitado que me acompaña, pero sobre todo parte de la enorme emoción que me da tocar algunos temas es que vamos a hablar de libertad. Ese recurso tan valioso, ese fundamento constitucional tan importante que cada vez sentimos más escaso y más coartado por el gobierno. Don Federico Malabasi Calvo, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, don Fernando. En realidad para mí es un gran gusto también estar con usted. He visto algunos trabajos suyos muy ágiles, muy interesantes, y es una deferencia especial poder estar aquí. Muchísimas gracias. Don Federico, ahora esta iniciativa de Foro 506 se une a un canal digital de noticias que se llama Noticias Digitales Impacto, y eso también nos permite ampliar la plataforma. Estamos llegando a más de 50,000 personas en cada una de las emisiones, adicional de una masa crítica que hemos logrado, que poco falta para alcanzar el 1,000,000 de personas que nos han visto en el país. Y tenemos una ventaja muy especial, don Federico, y es que en el momento de la transmisión hay un grupo de personas que nos acompañan en vivo, pero las transmisiones se están volviendo orgánicas, van creciendo mes a mes y las personas pueden ir accesando a distintos temas, como los temas que vamos a ver con usted esta noche. Don Federico es abogado, profesor universitario, político liberal, exdiputado de la República en el periodo de 1998. Fue militante en algún momento del Partido Unidad Social Cristiana, ¿cierto? Sí. Ok. Pero sobre todo lo recordamos, y yo creo que los costarricenses le debemos muchísimo a usted, don Federico, porque en ese momento en el que usted fue congresista, legislador de la República, usted nos frenó un paquete de impuestos que nos hubiera esclavizado hace ya muchísimos años. Tendríamos como 17 años de estarnos confrontando a esta voracidad fiscal en el gobierno de don Abel Pacheco. Así es que, aunque no habíamos tenido oportunidad de conversar al respecto, yo en nombre personal, y creo que muchos costarricenses deben de reconocerle que fue su esfuerzo, su tesón, su estrategia y su sagacidad la que hizo un bloqueo, y que realmente hemos extrañado mucho el pensamiento liberal, a los diputados liberales, porque efectivamente en su ausencia es que han pasado estos muy groseros paquetes fiscales que tienen al país realmente en una condición crítica. Don Federico Malabasi Calvo hoy se presenta ante los costarricenses, ante los votantes, como candidato presidencial por el Partido Unión Liberal. Quisiera hacerle una primera pregunta, don Federico, porque hoy voy a tratar en este programa de que usted nos pueda aclarar muchas de esas dudas que tenemos, o inclusive esas malas interpretaciones que se le da a la palabra liberal, ¿verdad? A ese temor que se siente por la libertad que implica responsabilidad, y yo creo que muchas personas siempre prefieren ir a refugiarse en el señor Estado, pero la primera pregunta es: ¿por qué ha sido tan difícil convencer al votante costarricense de los beneficios que conllevarían un gobierno liberal? ¿A qué le teme el costarricense? Me parece a mí que nuestro sistema educativo, que ha sido bastante complicado para enseñar ciencias, matemáticas, historia e incluso inglés y todas las cosas que estamos pagando, pero no enseña, sí ha sido, por el contrario, muy eficiente para enseñar una ideología. Y nos han convencido, ¿verdad?, desdichadamente, de que estamos en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Y que en realidad muchas de las intervenciones del Estado son buenas, y que una banca nacionalizada es buena, y tener el monopolio del petróleo o de los derivados de petróleo es bueno, y que tener el monopolio del guaro es bueno, y que tener monopolios en telecomunicaciones y electricidad es bueno. Y este sistema educativo ha estado ideologizando a la juventud, y alguna gente se siente cómoda con eso porque no conoce mundo, ¿verdad? Porque no conoce cómo son las cosas, porque no ha probado la libertad. Y entonces
también se van asustando, ¿verdad? Porque el sistema de alguna manera nos va reprimiendo el impacto de la libertad y a mucha gente, como dice Eric Fromm, le da miedo la libertad, tomar decisiones. Yo señalo que un autor que no es liberal, como Jean-Paul Sartre, decía no solo que somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. Pero a alguna gente esto lo asusta, siente una gran responsabilidad y prefiere poner su vida en manos del Estado. No conocen otra manera de ser. Esa es mi explicación de por qué en Costa Rica muchos le tienen miedo a la libertad. Ahora, don Federico, usted ofrece su nombre, su persona, su conocimiento y su experiencia al votante costarricense. Entonces, uno diría, caramba, qué valiente, y qué valientes muchos que en este momento también están poniendo su nombre, porque ciertamente el Estado como un todo, no el gobierno, el Estado, digamos, presenta una vez que entra un gobierno en acción una serie de muros o barreras. Tenemos una imposibilidad de administrar, una imposibilidad de modernizar, porque en el momento en el que un presidente llega a Zapote, en ese momento no sabemos si es a través de llamadas o alguien toca la puerta o lo llaman a almorzar y le dicen, un momentito, nosotros somos los señores del sindicato tal, usted aquí no hace cambios de nada. O olvídese de ese cuento, usted no nos va a quitar las condiciones, tenemos derechos adquiridos. Por el otro lado vienen estos grupos empresariales de presión, como por ejemplo los arroceros, y dicen, a mí usted no me cambia nada, las condiciones las tenemos, y nos venden aquella idea que la gente no sabe, pero que nació en la Corea del Norte de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que nos vendieron. Es una idea, digamos, que a la gente le da terror pensar que se va a quedar sin comida. Y entonces nos venden que tenemos que hacerlo todo a través del Estado y a través de estos grupos que en Venezuela les llamaron los enchufados. Pero adicionalmente a esto tenemos cámaras, cooperativas, grupos de privilegio, tenemos a los educadores que representan un gran freno, a los que producen la carne, el pollo, a agricultores industriales y lo peor, al crimen organizado que muy probablemente también le pone la mano en el pecho al presidente. Entonces, ¿cómo hacer los cambios cuando tenemos estas barreras, estos muros y estos grupos que finalmente terminan doblegando la voluntad de un mandatario que llegue al gobierno con buenas intenciones? Es difícil. Todo lo que usted ha dicho es correcto, pero yo siento que en algunos grupos empresariales ya hay otra perspectiva, están más comprometidos con la productividad, con la competitividad, han estado entendiendo que en el comercio internacional hay mucha posibilidad, mucho horizonte, mucha, ventaja para aprovechar lo que podríamos tener, sobre todo si lo hacemos bien, ¿verdad? Las ansias de producción. Y luego, pues hay que tener una parte de valentía. A nosotros lo que nos ha caracterizado es que hemos dicho las cosas, ¿verdad? En su momento, a Abel Pacheco le dijimos, usted mintió, usted ofreció que no iba a poner un paquete tributario y ahora está embarcado en la aventura de Oscar Arias, traicionó todo lo que dijo y se lo dijimos y eso nos costó muchas opiniones en contra, muchos intereses en contra. También nos hemos opuesto al tema arrocero, ¿verdad? Que es un tema que complica el hambre de los más necesitados en Costa Rica. Ahora hemos sufrido incluso ataques de algunos grupos como Garnier y compañeros porque estamos denunciando el daño que se sufre en educación. Y usted ha descrito un panorama bastante cierto, incluso en algún momento el patrullaje conjunto con los Estados Unidos, que nos podía servir mucho para proteger nuestro recurso pesquero, sufrió algunas intromisiones y tenemos claro que es la influencia de algunos carteles, que ya está demostrado que han penetrado alcaldías y diputaciones, ¿verdad? Y yo creo que tal cual usted lo ha dicho, eso es necesario que lo entiendan los costarricenses, ¿verdad? Nos tienen muy agarrados, nos tienen muy entrampados y hay que tener verdad para decir las cosas, valentía para decirlas y consistencia, pero ya hemos demostrado que lo hacemos de esa manera. Ahora, don Federico, hace algunos meses invitamos a don Sergio Mena acá al programa y Sergio Mena tiene una tesis. Yo quisiera comentársela y ver y saber su opinión, a ver qué tan cierto es esto. Sergio Mena dice
que en el momento en el que un presidente llega a la casa presidencial, ese mismo día inician las amenazas que le prohíben algunos proyectos de ley, que también hacen lobby en la Asamblea Legislativa y que de alguna manera tienen tomado al Poder Judicial. Entonces, el presidente tiene un poder, pero al mismo tiempo tiene un veto por estos grupos. ¿Cree usted que realmente un presidente en Zapote reciba amenazas? Sí, 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 yo recuerdo en el caso concreto del narcotráfico, cuando algún ministro de seguridad tuvo que echar para atrás y cómo las presiones vinieron de varias partes. Y por supuesto, eh, hay grupos muy interesados en que las cosas no se muevan. Lo recuerdo desde la propia Asamblea Legislativa. Recuerdo cuando la ANEP tomaba la barra de la antigua Asamblea Legislativa y trataba de amedrentar a la gente con gritos e insultos. Y me parece que hay un sector costarricense que va entendiendo que hay valentía en ponerse de frente a estos grupos, en no hacer caso a los insultos, en entender cómo están las cosas. Tiene usted razón, que son grupos muy poderosos. Yo no sé si tanto así como para llamar inmediatamente a la gente, ¿verdad? O a veces se dan cuenta que es contraproducente. Eh, Me parece a mí que también hay algunos funcionarios señeros que se muestran muy honestos en su cargo, que se muestran muy dispuestos a trabajar, que tienen buena energía, ¿verdad? Recuerdo el caso de un ministro de Seguridad, director de Migración, que denunció una gran corrupción de la mafia china en el tema de migración, que desdichadamente lo dejaron morir en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Bueno, pero estos son casos que nos pueden servir de ejemplo para decirle, los estamos viendo, hay que asumir las consecuencias, hay que asumir que alguna parte de la burocracia no va a dejar caminar, va a poner trampas, esto ya lo sabemos, que algunos mandos medios no van a ejecutar, o que algunos mandos medios están como este director financiero de Conavi, ¿verdad? Cobrando por pagar los cheques, organizando fiestas a costa de la gente. Y creo que si la gente y el pueblo entiende que se está trabajando para limpiar esto, todo el mundo va a denunciar, todo el mundo va a colaborar y habrá fuerza para cambiar el rumbo de las cosas. Ahora, en su opinión como jurista, como abogado, como conocedor del derecho, de las leyes y además como legislador, que en su naturaleza justamente está el diseño y la promulgación, la creación de las leyes. Si nosotros tenemos una ley que de alguna manera ha sido muy efectiva o un cambio más bien en el Código de Proceso Penal, como la ley de la flagrancia, que tomaba a las personas en el momento, o como dirían popularmente, con las manos en la masa, y entonces esa persona es detenida, llevada inmediatamente a un tribunal que genera un proceso muy rápido y lo podemos sacar de circulación y que deje de hacerle daño a la sociedad. ¿Cree usted que es posible crear una ley de flagrancia para la corrupción en donde podamos tomar al funcionario ahí y no someternos a 10 años, a prescripciones, a procesos costosísimos? ¿Cómo limpiar la corrupción del país por una vía más expedita y no darles el lujo que inclusive mueren, como usted bien dice, o muere el proceso o muere el imputado en el proceso y la justicia nunca se asomó? Me parece que tenemos que acortar el proceso penal, eh, eh, el modo en que está organizado o el modo en que se practica, se presta a estas cosas. La justicia debe ser pronta y cumplida y el proceso penal tiene por fin no solo la ejemplaridad de la pena o la rehabilitación que algunos señalan tanto, sino el apartamiento de la sociedad de personas que son sociópatas, ¿verdad? Personas que enferman a la sociedad con sus crímenes, no solo los de sangre y estos tan graves contra la vida y la integridad de las personas, sino que el crimen de corrupción en estos montos y en el Estado es terrible, ¿verdad? Porque significa pérdidas de vidas también, significa pérdidas de oportunidades. Imagínense esto cuando en la caja se dio todo el tema del préstamo finlandés, o imagínense esto cuando se dio todo el tema de Alcatel en el ICE, lo que significa en proporción al subdesarrollo, al atraso, en vidas humanas, al esfuerzo nacional. Y creo que el Poder Judicial
no está todavía reparando en estos, o hay algunos que están en un ámbito de comodidad. Si la justicia no es pronta y cumplida, no es justicia, ¿verdad? Don, don Fernando Cruz Castro, hace unas pocas semanas, en una entrevista que le hiciera a mi amigo Claudio Alpizar, decía que el presidente de la Corte no tiene ni el deber ni la potestad, ni siquiera el liderazgo para poder hacer los cambios que se requieren, que eso es competencia de la Asamblea Legislativa. Entonces le pregunto yo, si tuviésemos más diputados liberales, ¿usted cree que iríamos en la ruta de ir saneando el sistema, la corrupción y, por qué no, también la delincuencia que tienen cerrados a los costarricenses detrás de las rejas, que los tiene atemorizados porque los asalten por un celular en una parada de buses o inclusive dentro del autobús? Estamos viviendo una violencia enorme, pero también vemos por el otro lado un sistema judicial que no solamente es lento, sino que además es permisivo y que nos libera a la gente como para evitarse la fatiga, ¿verdad? Para evitarse la molestia. Todo lo que usted apunta es cierto. La Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad fundamental en la elección de magistrados. Cuando se reformó la Constitución para que la elección fuera por 2/3 partes, se cometió un error, estimo yo, porque en lugar de permitir el ingreso de nuevos miembros, se logró más bien un tema como de consensos y entonces se imposibilitó una posibilidad de cambio radical. La función... Se trancó la puerta por el lado adentro. Sí, y yo creo que más bien vamos a tener que hacer una cosa importante. O sea, el Poder Legislativo tiene entre las más importantes de sus funciones la elección de los magistrados de la Corte. Y los magistrados de la Corte, a su vez, ponen al Ministerio Público, ponen la Defensa Pública, ponen al OIJ y ponen hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí hay unas delegaciones que a veces son exageradas y, por supuesto, que permiten que el sistema se entranque, que no funcione. Es una solemne presa donde nada avanza. Entonces, a ver, cambiamos la Constitución. Que usted pueda destituir a los magistrados por mayoría simple, que no se necesite una ordalía para bajar un magistrado, y que los pueda nombrar por mayoría simple, y que mande mensajes el Poder Legislativo de que está viendo a los jueces y lo que hacen y la organización del Poder Judicial. Y si les tiene que quitar eventualmente al Ministerio Público, que lo saque de allí y que lo convierta en un órgano más ágil, que esté frente al Poder Judicial y que reclame las cosas. Porque tenemos una cosa extrañísima. Todo cae en el Poder Judicial y todo queda ahí entrampado y hace carrera para un lado y para el otro, y eso no está funcionando. No está funcionando. Necesitamos que el OIJ haga su función, que el Ministerio Público haga su función, y la defensa pública es otra cosa, pero no vamos a entramparnos todos. Ahora la defensa pública prácticamente, u órganos, digamos, gemelos, les hemos puesto incluso ciertos casos laborales, entonces estamos entrampando el sistema. O sea, es el mismo grupo que hace todo, y por supuesto no va a caminar la justicia pronta y cumplida. Y si el presidente de la Corte siente que no tiene liderazgo ni que puede cambiar lo que ve, por favor, entonces que se vaya para su casa. Yo creo que parte del tema es que los diputados están concentrados en hacer leyes, con lo cual coartan la libertad, en seguir el pasito que les marca el Poder Ejecutivo, y tienen miedo de entrarle a sus responsabilidades directas, poner al Contralor General de la República, poner al Defensor de los Habitantes, y desde el control político que hay que hacer también de la función judicial, son responsables de lo que hace también la Defensa Pública, el Ministerio Público y el OIJ, e incluso lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. No entender esto es rarísimo. En alguna inauguración del año judicial en que me correspondió, por haber sido vicepresidente de la Asamblea Legislativa, estar en representación del Poder Legislativo, reclamaba que le dan la palabra al presidente de la República y no se la dan al representante del Poder Legislativo, que es el que elige a los magistrados. O sea, estamos con una cháchara como el tiempo de los caciques y no estamos entendiendo la responsabilidad del Poder Legislativo. Y creo que la tiene mucha, y hay que cambiar la Constitución para cambiar la forma de elegir a los magistrados, que sea más fácil promover cambios, y la forma de destituirlos también, que sea más fácil quitar al que no sirve,
Y es que todo el mundo sabe quiénes son, pero llegada la hora no se consiguen las 2/3 de los votos. Sí, 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 sí. Es que se requieren 38 votos para quitarlo. Y también para ponerlos. Entonces entramos en el consensito, ¿verdad? Entramos en que no se puede poner sangre nueva, ni sangre diferente, ni caracteres valientes, porque a la gente no le gusta hacer bolas y entramos en un sistema de clasificación que es raro porque nadie se percata de las habilidades personales, sino de los titulitos que tienen, de las clasecitas que dan, de los libritos que dan, de las bequitas que tienen, y no se pone gente con vigor, con energía, con ganas de cambiar la cuestión. Más bien, al estilo costarricense de algunos, nos da miedo la gente que hace olas, y lo que necesita el sistema es olas, cambios. Claro. Ahora, don Federico, pensemos que mientras su nombre esté en la palestra o esté, digamos, en esta papeleta, la moneda está en el aire. Y esa moneda puede caer y favorecerlo y convertirlo a usted en el próximo presidente de la República. Yo y miles de personas tenemos muchas dudas, dudas razonables de las medidas sanitarias que ha tomado el ministro Salas y el presidente, que han convertido un tema político lo técnico. El gobierno, y ahí es donde empezamos a ver las cosas como un poco extrañas. Cerramos el comercio, hacemos restricciones para la libertad de movimiento, la libertad de reunión a los ciudadanos, pero el gobierno sigue como si nada. A ellos no están en pandemia, no han sufrido rebajos, los mandaron para la casa, inclusive hasta los que tienen que hacer algún tipo de trabajo, como los inspectores de la IA que tienen que ir a ver el medidor, esos también los mandaron a teletrabajo, unas cosas irracionales. Pero yo no creo sinceramente que este virus desaparezca. Yo no creo que realmente en un corto plazo salgamos de la situación, lo cual nos lleva a pensar de que el manejo político y el manejo sanitario tiene que llevar otro tipo de estrategias, porque de lo contrario simplemente van a matar toda la economía del país y van a destruir toda la red y todo el tejido productivo del país. Usted tiene conocimientos en el área médica, como conversábamos antes del programa, tiene todo, digamos, un panorama desde su conocimiento profesional, y por el otro lado, pues también tiene la parte política. Entonces, ¿comparte usted conmigo? ¿Estoy yo equivocado? ¿El manejo ha sido el incorrecto? ¿Por qué razón las restricciones vehiculares cuando ningún país que yo sepa en el mundo está encerrando a la gente a las 9 de la noche y está prohibiendo el uso de los carros? Si la vacunación era la posibilidad de devolvernos la libertad, ¿por qué razón los que vacunaron no son libres tampoco? ¿Cómo lo manejaría usted si esa moneda cae y le corresponde a usted asumir la presidencia de la República en poco menos de un año? Ese planteamiento suyo es el correcto, don Luis Fernando. Recuerde usted que en los puntos más duros de las restricciones nos llegaron a prohibir ir a la playa. Nos tienen prohibidos todavía los parques, los juegos y algunas otras actividades. E incluso hay unas actividades privadas que de la manera más antitécnica o más llena de estulticia han declarado actividades no esenciales, aunque la gente vive de esto. Se han permitido en algunos lados abrir comercios, pero que la gente en esos comercios no puede comprar algunas cosas. En medio de la prohibición para ir a la playa, que fue una estupidez total, apareció el jefe de la vigilancia de la salud, que había ido a la playa, estaba en yate y andaba sin barbijo y vacilando. O sea, nos tienen a todos agarrados de chancho, ¿verdad? Restringidos, y ellos hacen lo que les dé la gana. Recuerde que incluso a una surfista conocida la arrestaron y les prohibieron practicar. Ahora parecen como que están muy contentos con las Olimpiadas, pero muchos atletas han tenido que hacer esfuerzos denodados para lograr su entrenamiento y sus actividades a pesar de las restricciones. Ahora, yo no sé a quién se le ocurrió, a quién se le metió en la cabeza que el virus corre después de las 9 de la noche, o sea que a las 9 de la noche es cuando hay contagiabilidad, porque esta restricción vehicular es una soberana tontería también. O sea, depende de que su placa sea par o sea impar o de un día de la semana. O sea, es una tontería, es un miedo a la libertad tan grande,
cuando lo que deberían hacer es un trabajo técnico para evitar la contagiabilidad, como han hecho otros países. O sea, ni siquiera tienen que inventar el agua tibia, es tener un poquito de observación. Y luego, comprometer a las personas con las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias no pueden ser así como a tiro de escopeta, tiene que ser algo inteligente. Pero les encanta la sesión de prensa de mediodía. En un términos generales, el gobierno no tiene libertad de prensa, no permite preguntas, no contesta, maneja unos chats, es una enemistad con el libre pensamiento, los tienen muertos de hambre. Ellos insisten en que no quieren que se les regale nada, sino que se les deje trabajar, que se les deje ganar la vida. Pienso en tanta y tanta gente, arreglarla y enfrentarla, pero no veo en el caso de nuestras autoridades sanitarias una racionalidad al respecto. Ahora, don Federico, uno trata de entender, porque por un lado ellos han hecho todo un circo, digamos, o han tratado de llamar la atención a gritos por las necesidades de recursos, por el déficit fiscal, porque tienen que aumentar impuestos, pero al detener los vehículos detienen el consumo de combustibles y por tanto se dan un balazo en el pie, o por lo menos eso pensaría uno. Por el otro lado, al empezar a cerrar negocios o a disminuirles el aforo o al limitar que una placa circule un día y otro no, les reducen al 50% las posibilidades de vender en una economía que de por sí, entre el desempleo y la informalidad, alcanza el 25% de la población. Entonces es una economía ya desangrándose, una economía muy débil, ¿verdad? Anémica. Es que entonces esto les permite a ellos acceder a préstamos por vía rápida, o sea, crean un incendio y luego ellos mismos se vuelven los héroes al apagarlo. ¿Qué sentido tiene quebrar al país si al mismo tiempo ellos necesitan de los recursos que produce la empresa privada? ¿Usted encuentra alguna lógica? ¿Hay una mala intención? ¿O qué es lo que está detrás del telón de lo que nos están enseñando? Bueno, en el primero los traje en la realidad carnal, humana, doliente. Es una tragedia. Está la gente allí muy mal, mientras que otros están muy bien porque se sirvieron con la cuchara grande. Yo creo que es una combinación de mala fe con estulticia, ¿verdad? Y nos tienen fritos. Arreglar esto va a costar mucho. Claro que ahora se valen de algunos dineros del Fondo Monetario Internacional para paliar la situación, pero todo hay que pagarlo luego. Ya no estamos endeudados nosotros ni nuestros hijos, son nuestros nietos los que van a tener que pagar eso. O sea, ya nacen con una gran deuda y eso es una tragedia nacional. Y con la economía nacional muy mal posicionada, ¿verdad? Porque ya duran mucho los periodos de problemas, duran mucho los problemas en las instituciones públicas y uno va viendo problemas por doquier, ¿verdad? Ahora para rematarla no nos van a dejar ni explorar gas ni importarlo. O sea, ahí sí que nos pegamos el tiro, pero no en el pie, un poquito más arriba. Y esto lo pagan las nuevas generaciones sin oportunidades de empleo, con un sistema educativo que hace aguas. Yo le doy gracias a Dios de que tengo a mis hijos ya grandes, ¿verdad? El menor ya terminando de presentar su tesis de grado y trabajando, porque a mediados de una familia, cuando se pone duro el tema de los hijos creciendo y todo eso, no sé cómo hubiera podido hacer en estas circunstancias. Es que se ve que la economía no crece, se ve que algunas empresas no reinvierten, se ve que no hay interés real en las autoridades públicas en promover la economía, están con algunas ideas, unos temas ideológicos, algunas ideas estatistas muy complicadas, ¿verdad? Incluso pensando en darle la obra pública a Alicia. Bueno, pues es que en qué cabeza, ¿verdad? ¿En qué cabeza? Eso es implanteable. Hay gente ahí que sale con esa solemne tontería. Ahora, don Federico, además de toda esta problemática, porque yo lo que veo es una crisis sistémica. Tenemos incendios, es decir, una crisis económica, una crisis política, una crisis sanitaria, que no se crea que es por el virus, porque ciertamente ya antes de esto las filas de espera eran años para que le dieran a una persona una cita para una cirugía
o que le hicieran unos exámenes de laboratorio y 3 o 4 meses después, cuando ya no sirven para nada, le dieran el resultado. Tenemos una crisis muy profunda en lo económico, y todo esto, digamos, que ha generado, de alguna manera, ha dado como fruto este problema de desempleo. A la par de todo esto, cada vez el país se va haciendo más caro para el ciudadano. Costa Rica es carísimo, al punto que una persona puede ir a Francia y decir, caramba, qué barato es Francia. No, Francia no es barato, es que Costa Rica se hizo tan cara que ya inclusive podemos encontrar precios mucho más beneficiosos en Alemania, en España, bueno, en Estados Unidos casi siempre ha sido más económico que Costa Rica. Pero esto se debe o responde en alguna manera al exceso de Estado. ¿Será que la gente no entiende que Costa Rica, con la ideología que nos hemos tenido en los últimos 70 años, a cada problema, una institución, ya hace que sea insoportable mantener un Estado tan costoso? ¿O hay otros factores que son los que están encareciéndole la vida, y no solo la vida, la alimentación, la supervivencia más básica a los costarricenses? Don Luis Fernando, en este momento el Estado es el problema. Y creo que nosotros somos el único grupo que plantea cambiar de modelos. Este modelo ya no va. Y si hay algo, tal vez lo único que hay que agradecerle al PAC con estas pésimas administraciones, aparte de todo corruptas, es que demostró que su tesis era pésima. Porque ellos decían, es que está muy bien concebido el Estado, déjenos a nosotros manejarlo. No. No funcionaron, ha sido un fracaso total. Y es que este modelo no va y no podemos estarle poniendo parchecitos. Hay que cambiar el sistema. El Estado tiene que servir a la sociedad y no al revés. Y las instituciones son para las personas y no al revés. Tenemos que pensar en la gente. Lo importante es que la gente tenga posibilidad de trabajar, de emprender, de vivir y manejar su libertad. Y el Estado estorba, y con todo este exceso de administración estorba más, y este exceso de leyes todavía estorba más. Hay que disminuirlo, hay que limitarlo. Hace como 30 años todavía se hablaba aquí con mucha emoción de las garantías económicas, un proyecto que desdichadamente no llegó a verse en la Constitución, y es que precisamente ante el incumplimiento culpable, doloso de las autoridades públicas en la mala presupuestación, no respetan el artículo 176 de la Constitución Política, que señala que los gastos presupuestos no pueden exceder los ingresos probables, y desdichadamente la Sala Constitucional nunca tomó en serio este asunto, pues nos están ahogando por exceso de gasto. Entonces, una de las cosas es cortarle la manguera del gasto al Estado. Disminúyase. Mientras yo no le disminuya este gasto, el Estado no va a disminuir, pero además vamos a presentar los proyectos de ley y las acciones concretas para disminuir el Estado, para cerrar instituciones, para cerrar entes que sobran, para cerrar monopolios. O sea, no podemos tener a un Estado tan grande desarrollándose más. Hay que tener un Estado que se restrinja a las funciones básicas para que las haga bien, ¿verdad? La justicia, la seguridad, la infraestructura, temas totalmente abandonados. Nos decía algún jerarca del CONAVI de esta administración, que hay que reconocerle, que inició con mucho impulso el tema de la infraestructura pública, que si lo lograban hacer todo, garantizaban que el país iba a quedar atrasado solo 40 años. O sea, ha sido un desastre. Nos han tenido un montón de años cobrándonos el impuesto sobre los combustibles y lo han dedicado a otras cosas. Dolosamente. Don Federico, y eso no es una estafa de ley. O sea, no podría, por la vía jurídica, llegársele, porque por ejemplo nos decía también don Álvaro Ramos hace una semana que aquel impuesto a las sociedades que se instauró en el gobierno de Laura Chinchilla, si no me equivoco, para financiar a la policía, que iba a ser temporal, ahora resulta que se va a la caja única. Entonces tenemos a la policía, o sea, ya nos cobran desde un inicio, digamos, en el Estado republicano para tener seguridad, pero resulta que se lo gastan, entonces ahora nos piden un impuesto y resulta que entonces se lo vuelven a gastar y eso nos va a llevar para toda la vida. No hay seguridad y tampoco
¿Y hay algún vehículo legal que permitiera presentar esto como estafas de ley? Porque realmente están haciendo algo, pero están desviando los recursos. Con el actual Poder Judicial, no. Con el actual Poder Judicial, no. Recuerde que el compañero Otto Guevara, compañero de luchas y de muchas campañas, logró que se aprobara una ley hermosísima, la ley de simplificación de trámites o protección al ciudadano contra el exceso de tramitología. Y esta ley consagra un instrumento que ya existía en la Ley General de la Administración Pública, el silencio positivo y toda una suerte de mecanismos para que avanzara rápidamente toda la gestión ciudadana. Y esta ley es como si no existiera. Esta ley es como si no existiera. La Procuraduría General de la República en los juicios ha sentado tesis de que en algunas áreas no hay silencio positivo. La Sala Constitucional casi que olvida este principio y ni le digo la jurisdicción contenciosa administrativa. Tenemos muchos jueces que vienen de los departamentos legales de instituciones públicas y no tienen el talante de un juez contencioso administrativo, no solo para poner en cintura al Estado aplicando esta norma, sino para utilizar otro mecanismo muy poderoso que está en la Ley General de la Administración Pública, cuál es la responsabilidad, establecer la responsabilidad personal del funcionario público. Pero entonces, con estas jurisdicciones costarricenses, no encuentro cómo plantear lo que efectivamente es una estafa. Hay un pacto social por el cual vivimos en sociedad para la garantía de nuestros derechos fundamentales y entonces inventan derechitos de segunda y tercera generación para evadir los principales y están estafando a la sociedad. En lugar de trabajar el Estado para la sociedad, tenemos a la sociedad trabajando para el Estado. Y esto, por supuesto, es prácticamente un Estado fallido. No cumplió su cometido, volvió el rótulo para adentro y eso hace muchas instituciones. La tesis suya es perfecta. Si tuviéramos buenos jueces, podríamos meter a un montón de funcionarios públicos a la cárcel por estafa, por incumplimiento de funciones, por prevaricato. Y aquí se me junta, por ejemplo, otra circunstancia que me parece cruel y denigrante, y es el tema de las pensiones de lujo. No podríamos los costarricenses demandar a Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nos están haciendo mantener a pensionados de lujo que no merecen esa pensión, porque por composición la pensión de lujo es una pensión para la cual no se cotizó y la tenemos con cargo al presupuesto. Es decir, nosotros los costarricenses tenemos que pagar impuestos para soportar a un grupo de privilegiados. En este caso tenemos dos estafas de ley: la redirección de los impuestos, tanto el marchamo como los impuestos al combustible y también los impuestos a la policía que están siendo destinados para otras cosas. Entonces, ¿cree usted que esa podría ser una alternativa, como lo han hecho ellos, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tenemos la desventaja de que algunos magistrados de esta Corte Interamericana son compadre hablado con algunos. Son pensionados de lujo. Y entonces creo que están del otro lado y no del lado de las libertades públicas y de administrar bien un Estado. En algunos momentos tuvieron sentencias señeras, pero con algunas de las últimas yo me asusto de llevar un asunto allí. Creo que esto tenemos que construirlo con la responsabilidad y con el trabajo de todos los costarricenses. A ese trabajo yo no le tengo miedo. Usted hablaba de lo que hice con muy pocos recursos y en algún momento casi solitario contra todas las tonteras de Abel Pacheco y Liberación Nacional y el PAC juntos tratando de pasar un paquete de impuestos y como dice popularmente la gente, allí los detuve, me le paré enfrente al tren, no los dejé, cometieron errores y la Sala Constitucional no tuvo más remedio que anular toda la tontería en la que estaban Bernal Jiménez, Mario Redondo, la gente del PAC, Epsi Campbell, por supuesto, Oscar Arias por detrás, los ataques de Abel Pacheco, ¿verdad? Con alevosía y con toda la mala intención. Y le agrego los medios de comunicación también haciéndole campaña sucia y afectando todo el trabajo que se estaba haciendo, porque ellos defendían evidentemente el paquete fiscal, porque bueno, hay más pauta y más dinero y que viva la jauja. Pues sí, yo encontré algunos medios muy responsables
en este tema, incluso burlándose de los temas importantes, burlándose del trabajo legislativo o cercenando los espacios informativos. En fin, es una lucha que se dio, pero a la que no le tengo miedo. Cada vez entiendo más las cosas que hay que hacer y me parece que el tema es que los costarricenses nos comprometamos todos, entendamos que es una lucha que no va a ser mágica, en que las cosas van a cambiar solas, ¿verdad? Es como el chiquillo que se cae y se quiebra y no le cuenta a sus padres esperando que en la noche se vaya a arreglar sola la fractura. No, entre más tardemos va a ser más doloroso. Así es. Y esto no es por magia que se hace, pero si se empieza a hacer, la magia se ve. Recuerde que Alemania, caída en la Segunda Guerra Mundial, con Ludwig Erhard y Konrad Adenauer, empezó a hacer magia cuando tomó la economía de mercado y empezó a administrarse con buenos principios, reconociendo el derecho de propiedad, la libertad, la economía social de mercado, y fue como magia, y en este momento es posiblemente la economía más poderosa de Europa, ¿verdad? Después de haber quedado arrasada. Entonces, hay que tomar las decisiones, hay que tomar las decisiones. Esa es la parte que no es mágica, pero si tomamos bien las decisiones, con solo enderezar, con solo poner el tren sobre los rieles, va a marchar bien. Usted, imagínese que si va a un paseo y toma mala dirección, de nada le sirve acelerar, de nada le sirve conducir bien si va por el camino que no es. Tiene que reconocer que va mal, frenar y poner buena dirección. Pero en el momento que usted ponga buena dirección, ya va para la fiesta, ya las cosas empiezan a mejorar, está más cerca de estar donde usted quiere estar y estar en buena situación. Eso es lo que yo planteo políticamente. No se va a arreglar solo, no se arregla por arte de magia, pero una vez que corrijamos el rumbo, va a ser como magia. La producción va a crecer, el empleo va a crecer, los trabajos van a abundar si permitimos que nuestras empresas hagan inversión, que venga inversión extranjera, que aumente la competitividad y la productividad. Entonces, hasta el Estado, aún rebajando los impuestos como proponemos, va a recibir más dinero. Aquí me llegó una pregunta muy interesante, porque cuando introducía el tema, yo le decía que hay, digamos, una mala concepción del liberalismo, ¿verdad? La gente confunde ser liberal con ser libertino, inclusive creen que el liberal es una persona sin valores, sin principios, y yo creo que es simplemente un tema de desconocimiento del concepto. Por el otro lado, el concepto de libertad también asusta a la gente porque es como decirle, yo le voy a dar las herramientas, ahora sí, papito, juéguesela solo, ya no van a ver los bonos y esto, no van a haber ayudas eternas, sino las ayudas van a estar condicionadas a resultados y a tiempo como debería de ser. Pero la pregunta que me llega por acá es que dicen que los liberales lo quieren privatizar todo. Entonces, esto me lleva voy a agregarle a este comentario, pregunta, lo siguiente. En medio de esta circunstancia que tenemos en el diario vivir, encontramos a la caja con un problema económico, insisto, no provocado necesariamente, tal vez aumentado, ¿verdad? Por la pandemia, pero ya venía la caja con problemas. Tenemos a un ICE que ha tomado muy malas decisiones y que ellos simplemente te pasan el costo de sus malas decisiones en el recibo, lo que nos hace la vida más cara, nos encarece los productos, pero adicionalmente nos hace menos competitivos. Y otra de las cosas que a mí más me asusta, yo soy del área de ciencias económicas, y es el AIA negando disponibilidad de agua con el presupuesto que tienen, y es que el negar la disponibilidad de agua simplemente bloquea, detiene la construcción. Hay proyectos, don Federico, en la sabana que no se pueden desarrollar porque el AIA dice que no hay disponibilidad de aguas. Entonces, evidentemente, y si vamos sumando institución por institución, vemos o que están en problemas de quiebra, la plata ya no les alcanza, vemos a la Junta de Protección Social que no tiene competencia haciendo una publicidad más o menos como si fuera la Madre Teresa Calcuta, vemos publicidad de la IA que tampoco tiene competencia, vemos la publicidad del ICE, no en Colby, sino en la parte energética donde tampoco tiene competencia, y esta publicidad también dirige la opinión de los medios de comunicación.
Entonces, ¿qué es correcto o en qué nos llevaría a la senda correcta? ¿Qué privatizar? O lo digo al revés, ¿qué fusionar? ¿Qué reducir? ¿Qué cerrar? ¿Y qué vender? Bueno, es una pregunta larguísima, don Luis Fernando, Es pero me complicado. parece que es la senda correcta. A ver, usted ha hecho un diagnóstico muy certero. Eh, lo que Alicia ha hecho ha sido una estafa a todos los costarricenses, ha incurrido en exceso de endeudamiento, no produce energía barata. Si la buscamos en otro lado, tenemos el problema de que nos va a tocar pagar el préstamo. Ojalá lo pudieran pagar los irresponsables que nos metieron en este mal esquema. En la Caja Costarricense de Seguro Social, antes de la pandemia, creo que eran el problema de las listas y el atraso en citas y cirugías era algo inaceptable, que hace que la gente incluso pida las citas y las cirugías en la propia sala constitucional, pero con la pandemia eso se agravó. Estamos hablando del problema de que en algún momento ni siquiera internaban a la gente que no fuera por COVID, o sea, de gente que se murió porque no fue internada. O sea, si usted no tenía COVID, no tenía derecho a su seguro médico. Entonces, este panorama es cierto, este panorama es grave. Lo de acueductos y alcantarillados no tiene nombre, ha sido como la administración más terrible, ¿verdad? En este periodo, los cobros, los excesos, el tema de las obras. Tienen allí a gente que sale de las universidades públicas, pertenecía a la burocracia de las universidades públicas y para ellos es como un chiste hacer estas cosas, no se toman en serio las cosas ni tienen, digamos, un buen concepto de las expectativas o derechos privados. O sea, es que negarle el agua a una construcción es algo terrible. O sea, usted espanta toda la inversión, la nacional y la extranjera, y baja el tema de la empleabilidad y del crecimiento económico. O sea, estas decisiones tienen un terrible impacto en la economía nacional. Uno quiere enojarse, quiere ver cómo ayuda a la gente, y cuando uno pretende reactivar la economía, entonces le salen con el domingo 7, es que usted quiere privatizar todo, quiere vender el patrimonio de los costarricenses. A ver. Esa frasecita que a mí me cae muy mal, las joyas de la abuela. Bueno, peor todavía, está muriéndose de hambre y guardando ahí alguna joya. A ver, en todo caso, pongamos al ser humano donde debe estar, en el centro. Nosotros somos antropocentristas y por eso creemos en la libertad, la dignidad humana, la vida humana. A ver, ¿qué es más importante, el ser humano o la caja? El ser humano. La seguridad social se hizo para el ser humano. El esquema de la caja no es ni santo, ni sagrado, ni patrimonio de la humanidad, ni un sistema infalible. Está funcionando muy mal. Y si podemos cambiar las cosas o al estilo sueco o al estilo inglés o de cualquier otra manera para que la gente tenga derecho a su salud, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y en el mundo entero hay mil esquemas que funcionan mejor, muchísimos esquemas que funcionan mejor, desde la libre elección médica, desde la posibilidad de recibir los servicios en la empresa privada de manera más eficiente y oportuna, hasta la posibilidad eventualmente de tomar seguros privados. La caja maneja dos regímenes centrales, el de invalidez, vejez y muerte, que es un régimen de pensiones, y el régimen de enfermedad y maternidad. Enfermedad y maternidad precisamente puede acometerse desde la empresa privada con mucho más éxito y oportunidad. Y pagar lo mismo que le cuesta a la caja en otras partes no está pegado al cielo. Es el mismo caso de educación. Si le damos a cada padre de familia la cuota de lo que cuesta a sus hijos en la escuela pública, pueden ir al San Francisco y les queda plata en la bolsa, ¿verdad? Ponen en la Lincoln si quieren. Bueno, posiblemente, tal vez la Lincoln no, pero San Francisco, la Sanz, sobradamente. Y pasa lo mismo con el tema de las prestaciones médicas. Si a mí la caja me da lo que cuesta mi internamiento para una apendicectomía o para cualquier otra intervención, o para los laboratorios, o para rayos X, o para tenerme una fractura, yo puedo ir a la empresa privada y sobra dinero, si dan lo que corresponde, ¿verdad? Y de rebote, la caja lo que tiene, además del seguro de enfermedad y maternidad, es que se apropió
del sistema hospitalario nacional. Expropiaron a las juntas de protección social que tenían un sistema paralelo u opcional y que era importante para Costa Rica y durante mucho tiempo respondió bien, y en lugar de hacerle un paralelismo y dar oportunidades, lo centralizaron, lo monopolizaron y ahora estamos fritos porque somos esclavos del sistema. Ya cuando tenemos problemas de cotización, cuando tenemos problemas de pensiones, ya estamos trabajando para el sistema. Supuestamente iba a ser las pensiones un sistema de capitalización y lo convirtieron en un sistema de reparto. O sea que si no está entrando más gente a pagar y pagar y pagar, el sistema se puede agotar y eso es una tragedia. Eso significa mala administración monetaria, mala administración financiera, mala administración del Estado y mala administración del sistema. Y eso no se puede arreglar. Hay que cambiar el sistema. ¿Para qué? Para tratar con más humanidad a los seres humanos, para no ser esclavos del sistema. Si hay que vender hospitales, si hay que vender cualquier otra cosa, se vende para que el ser humano esté mejor. En Suecia querían también un sistema de seguridad social intenso, ellos lo llaman de bienestar, y lo lograron privatizando, y lo lograron con competencia, y lo lograron con el compromiso de no tener más déficit presupuestario, y están mejor. O sea, si queremos seguir con esas prestaciones sociales se puede seguir, pero haciéndolas bien, cambiando el sistema y no adorando al Estado como si fuera algo que hace todo bien, que ese es otro problema, don Luis Fernando. Cuando hablan de manera negativa de la privatización, que se puede llamar tercerización o hasta socialización, pareciera que tienen en la cabeza metida una tontería, y es que el Estado hace las cosas mejor. Y esto no es cierto. Esto no es cierto. Voy a tomar, por ejemplo, el caso de Conavi. Voy a tomar, por ejemplo, ese señor Solís que pedía salchichón para fiestas y para todas las cosas. Es que ese señor hace las cosas mejor que nosotros. Jamás. Es que ese señor tiene más moral que nosotros. Jamás. Es que ese señor es un querubín mientras que nosotros somos pecadores perversos. Jamás. Entonces quitémonos de la cabeza ese mito de que el empleado público es infalible y que el empleado privado es un perverso. Todo lo contrario. Todo lo contrario, cuando ponemos las cosas en competencias, en mercado, se administra mejor y tenemos la posibilidad de escoger mejores prestaciones, mejores servicios, mejores bienes. Don Federico, me honra la amistad de don Rolando Araya desde hace algún tiempo, desde hace algunos años. Le tengo mucho cariño, la verdad, aunque no soy liberacionista para nada. Don Rolando proponía una idea que a mí en principio me pareció interesante, y era titularizar, no, capitalizar como en la bolsa, por ejemplo, el ICE. Entonces, hacer que la mitad del ICE, por decir algo, o el 49% de las acciones se puedan transar, lo que haría que costarricenses podríamos accesar a esas acciones y tenerlas o venderlas, pero eso permitiría que el gerente del ICE, el presidente del ICE, ya no sea un puesto político, va a ser por mérito. ¿Cree usted que también una alternativa podría ser para aquellos que no quieren que les toque en el Estado, dejarlo con un 51 y darle un 49 al sector privado, de manera que podamos los usuarios o los dueños o los tenedores de esas acciones jalar el mecate y pedir resultados como corresponde? El tema es cuánta proporción le va usted a dar al sector público o al privado, porque si dejan 51% al Estado, no va a poder usted cambiar gerente ni tomar las decisiones importantes. Parte del pecado del estatismo es que hemos puesto en manos de amigotes políticos cosas que antes se hacían técnicamente. O sea, la banca nacionalizada ya quebró dos bancos, ¿verdad? Quebró el Banco Anglo y quebró el Banco Crédito Agrícola de Cartago, y no sabemos qué pasa con el Banco Internacional de Costa Rica. No sabemos porque es un banco hecho por los bancos nacionales que funciona al extranjero para evadir qué o no sé qué otra cosa. Esto lo manejan los amigotes, no se maneja con criterio de banca, no se da una buena intermediación financiera, no se financian bien las cosas. Bueno, igual en el ICE han puesto a mucha gente por amistad política, por eso agarraron las platas de Alcatel, unos afuera y otros adentro, y no sé cuántos actos más de corrupción han hecho, ¿verdad? Nosotros, cuando estamos en la asamblea, favorecimos no solo el descubrimiento de muchos de estos hechos, sino que denunciamos directamente a un montón de gente de la alta administración. Se habían ido
a la UIT, a Suiza, a un congreso, y de repente alguna empresa de estas que participan en licitaciones se los llevó a Praga. Yo no sé si a una bacanal o a qué clase de paseo, y tuvieron que ir renunciando. Algún otro funcionario pidió, creo que era un carro de Rover, ¿verdad? De Land Rover, no sé qué tipo, solo por dar una cita, para poner una serie de casos. O sea, si usted va a repartir o a tener empresas de capital mixto, puede ser que se pierda la contribución de la empresa. Uno podría pensar en titularizar algunas áreas, ¿verdad? Los temas, digamos, hidráulicos o algunas otras potencialidades para que la gente tenga una manera de capitalizar su inversión, pero que esto no sea afectado por la decisión política, porque si no va a tener usted el mismo nefasto efecto. ¿Va a garantizar usted rendimientos o no los va a garantizar? Y si los garantiza, los va a garantizar aunque la institución esté mal. Entonces allí podría haber perversidades. O sea, la idea es como muy a la mitad o como muy al medio, y tal vez cometería el pecado de integrar lo peor de los dos mundos. Entonces, yo prefiero que asuma las responsabilidades, hay una fuerte supervisión de parte del Estado. Aquí tenemos nosotros dos ámbitos en los cuales podría haber mucha riqueza, y los voy a mencionar de una vez. La minería en el cielo, que es todo el espectro radioeléctrico que han tenido concentrado en manos del ICE, y que le ha faltado valentía, disposición, sinceridad u honradez a esta administración para tomarlas y abrir la G5, ¿verdad? La Internet G5, que ya es una necesidad y que nos podría poner más cercanamente en el progreso y el desarrollo tecnológico. Es un negocio millonario, pero millonario. Sí, o sea, ahí vendes segundos. Es como minería en el aire. Es por segundo, sí. Y luego, todo el colegio de geólogos, o la mayoría de los geólogos, han estado clamando por la apertura de la minería en este país. Es que nosotros, no sé, ¿qué hacemos, verdad? El caso de Cruzitas es de antología. Impedimos una explotación racional, razonable, que nos hubiera dado dinero para el desastre ambiental que está allí. Es que en esas manos de administración nada va a funcionar, pero esos podrían ser grandes aportes para el país. Incluso un aporte mucho más grande que nos podría cambiar totalmente sería la construcción del famoso canal seco. O sea, hay empresas internacionales que pondrían su dinero en esto. No hay que sacrificar nada nacional, y podríamos convertir incluso las llanuras de San Carlos en puerto de mar. Y de acuerdo con la experiencia que yo tengo, la espera más pequeña para cruzar el canal de Panamá es de 24 horas. Y hay naves que llegan a pagar hasta $500,000. Imagínense si nosotros tomamos esto por nuestro país y podríamos vender ahora sí el sobrante de electricidad y tener un canal seco allí que podría darnos muchísimas ventajas para la exportación y para los servicios. Pero es que alguna gente con una mentalidad atrasada, monista, estatólatra, no piensa en las necesidades de los costarricenses más pobres, más menesterosos. Si cuando queremos cambiar Costa Rica, no es por los que tienen plata en la bolsa ni por los que están bien, es por los que más necesitan, ¿verdad? Y los tienen cuenteados con una mala educación, con un mal sistema, con una mala justicia social, con unas malas comunicaciones, telecomunicaciones y sistemas energéticos. El cambio se requiere salud y seguridad más, por supuesto, por el suelo. Entonces, para liberar a los que menos tienen, necesitamos cambiar de rumbo, cambiar de sistema. Don Federico, para terminar, porque yo quisiera seguir una hora más, y de antemano le ofrezco la invitación, porque también me apasiona el tema de la educación, pero yo creo que una hora, y es corto para un único tema como el tema educativo. Por supuesto. Que yo sé que usted tiene un amplio conocimiento y sabe, digamos, dónde es que chima el zapato. Pero yo creo que hay un elemento que entusiasma mucho al votante. El votante, yo creo que termina decidiéndose en los últimos 2 minutos ahí en ese momento sagrado del sufragio por quién votar. Yo creo que puede ir convencido, pero puede cambiar. ¿Cuáles serían sus 3 decretos en el momento en el que llega a la silla o a la oficina del Ejecutivo? Bueno, la orden de presupuestar equilibradamente. Lo segundo,
limpiar el Ministerio de Educación. Y lo tercero, a través del Ministerio de Economía, aplicar a rajatabla la ley de simplificación de trámites. Con estas cosas yo creo que empieza a cambiar todo. Si usted me permite agregar una cuestión más, permitir el tema de la exploración y la importación del gas. Ok, don Federico, ¿por qué debería el costarricense votar por una opción liberal? ¿Por qué votar por don Federico Malabasi Calvo? ¿Por qué votar por Unión Liberal y sus diputados? Bueno, porque si sigue votando por los mismos, tendrá los mismos desastrosos resultados. Y nosotros hemos mostrado con valor que defendemos al ser humano, hemos mostrado con valor que no tenemos miedo de desintoxicar a la sociedad costarricense de Estado y porque tenemos claro que hay que cambiar de rumbo. O sea, si no cambiamos de rumbo, vamos a seguir poniéndole parches a un sistema que nos arruina. Si el costarricense entiende esto, verá que en Unión Liberal somos la única opción que lo plantea con claridad. Don Federico, muchísimas gracias. He disfrutado mucho esta conversación. Realmente la he esperado por meses porque usted puede ponerle el acento a las vocales. Usted es una persona que tiene esa capacidad de, sin miedo, dirigir la crítica hacia donde tiene que dirigirse. Yo comparto muchas de sus observaciones y creo también que salir del fango donde estamos requiere cambios de dirección, definitivamente. No vamos para ningún, o sea, no nos auguran buenos caminos ni buenos mañanas si seguimos por la ruta que nos está llevando este partido y este gobierno. Muchísimas gracias por la oportunidad, Luis Fernando, y sí, espero que se repita. Me he sentido muy bien en este marco y un saludo a Ferdi allí en la producción, ¿verdad? En sus manos estamos, Ferdi. Que todo salga muy bien. Muchísimas gracias, don Federico, nuevamente. Les invito a seguir Noticias Digitales Impacto. También a mi buen amigo Jorge Benavides en Salud Financiera, que hemos tratado de unir esfuerzos para poder comunicarnos con la mayor cantidad de costarricenses y llevarles estas ideas y tomarnos el tiempo para conversar, para señalar dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, dónde las oportunidades. Y también dónde están las amenazas. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en 8 días. Que tengan una muy feliz semana. Gracias. Muy buenas noches.